Batman. Sobre todo no por la historia en sí, porque no sabía muy bien qué me iba a encontrar, decían que iba a ser totalmente distinta y tal. Sí que tenía ganas de ver a Robert Pattinson en este papel. Estaban las coñas de hacerlo brillar y tal, que yo dije también muchas veces en Twitter refiriendo a Luna Nueva y toda esa saga de Crepúsculo. Pero bueno, me gustó bastante y además quería ver la película también por la fotografía. Creía en ese momento que iba a ser espectacular la fotografía y sinceramente sí que está muy bien la fotografía, es muy bonita, es brutal, pero han mostrado todo en el tráiler, por lo que ha bajado bastante los puntos respecto a eso, porque si ya muestras todo, dices, joder, ¿y ahora qué queda para mostrar de fotografía, no? Queda bastante, pero digamos que los puntos fuertes de la fotografía se mostraban en el tráiler, entonces como que te queda un mal sabor de boca, ¿de acuerdo? Aún así es brutalísima, los efectos especiales y la fotografía y tal es brutal, a mí me ha encantado. Una cosa que le ha criticado mucho a Robert Pattinson es que no estaba amazado, decían que si él no se podía amazar o lo que fuera, no lo sé. Y a ver, he oído que parece ser que él quería, bueno, él habló con el director y tal, y llegaron a un acuerdo de que querían hacer otro tipo de Batman totalmente distinto. Y a ver, bajo mi punto de vista, ahora que he visto la película, he recapacitado y tal, hay que pensar que tú porque tengas mucho músculo no implica que pegues muy fuerte. He visto luchadores de la MMA que son son delgados, fibrados, tal, que tienen músculo, pero no son la roca, y pegan muy fuerte. Tienen una pegada mucho más fuerte que otro que tenga mucho músculo. ¿De acuerdo? A ver, que sí, vuelvo a repetir, que tiene mucho músculo, te da un puñetazo y te noquea, ¿de acuerdo? Pero eso no es tan así en la vida real. En la vida real, si estás fibrado y tal, puedes tener mucha más pegada que si no lo estás. Entonces, ese es el tema. Y sobre todo en esta película, porque esta película es mucho más realista que otras películas de superhéroes. De hecho, aquí no tenemos al Batman superheroico que hemos visto normalmente. De hecho, esta película no va de superhéroes. Esta película va de la venganza, va de un personaje de Bruce Wayne que no está ejerciendo de superhéroe. Él no quiere salvar a la gente porque quiera o porque se crea un superhéroe. Él salva a la gente, no salva a la gente, él va a lo que es destruir o derrotar esa maldad que hay en Gotham por venganza, porque mataron a sus padres, entonces la venganza la ha carcomido por dentro, de ahí que al comerle la venganza, al engullir la venganza esté tan delgado, porque está focalizado simplemente en eso y no se centra en comer, no se centra en la empresa, no se centra... O sea, todo su mundo alrededor, que es la empresa, sus familiares, entre comillas, etcétera, etcétera, digamos que lo ha dejado de lado, incluso el comer, como digo, y tal, y se ha centrado simplemente en la venganza. No es que lo diga, pero él dice que es la venganza. Entonces tenemos un Batman que no es Batman. De hecho, no se menciona a Batman al principio de la película, simplemente se menciona que es la venganza. Punto, se acabó. Sí que es verdad que durante la película vamos viendo una evolución del personaje hacia lo que representa a Batman. De hecho, le mencionan como... No Batman, pero sí el murciélago, el hombre vampiro, etcétera, etcétera. No son esas referencias, pero no es Batman. No le tratan como Batman. Él no se trata como Batman, ¿de acuerdo? Como he dicho, tenemos un personaje que se focaliza en la venganza y que participa junto con la policía en los asesinatos, en las investigaciones. Normalmente no lo hace, pero bueno, en esta ocasión tenemos a Enigma, que Enigma hace lo que hace para Batman. De hecho, de ahí se ven las tarjetas de para Batman. Por eso Gordon le llama para que le ayude a investigar. Y ahí vemos a una especie de Batman... Es que no me gusta decir Batman porque no es Batman, es la venganza. Entonces, vemos a la venganza, vemos a Pattinson más detectivesco. De hecho, todas las peripecias que vemos en Batman normalmente, que se cuelga de los muros, etcétera, etcétera, va volando con la liana, con el
gancho de este y tal, no lo vemos. O sea, vemos alguna, pero no es tan extremo como hemos visto anteriormente. El Batmóvil, por ejemplo, no es tan espectacular, es casi un coche clásico con un motor potente y tal. Me recordó un poco al coche de... salvando las distancias, claro. Al coche de Supernatural o Supernatural de la serie. Me recordó ese estilo de coche. Pero ya digo, no es tan... no tiene esas peripecias, sí que utiliza algunas herramientas y tal, pero no es tan así. Este es un detective más de calle, más de investigación y tal. Sí que pelea y tal, todo lo que queráis. Ah, una cosa de las que había criticado yo es la voz. La voz en los trailers no me gustaba nada. Claro, estamos acostumbrados a la voz de Batman muy grave, muy de ogro, o incluso con distorsionadores de voz en Bruce Wayne y tal, que le distorsiona mucho la voz, y eso hace que infiere miedo a los malos, ¿no? Aquí no, aquí su voz es mucho más pausada, mucho más tranquila, mucho más suave, incluso con un tono más bajo. Y eso, dices, bueno, podría ser una contra, ¿no? Puede no molar tanto. De hecho, como he dicho, a mí en los trailers no me gustaba. Pero no es... Este Batman no lo necesita. Se han centrado mucho más en focalizar lo que es su presencia imponente, impone muchísimo. Juega mucho con las sombras, con la oscuridad. Cómo es capaz de moverse en la oscuridad sin que le vean, creando esa tensión. Su voz hace que le teman mucho más. Y su actuación, por supuesto, su actuación es brutal. De hecho, claro, luego también la banda sonora. La banda sonora es brutalísima. Cada vez que sale la banda sonora con Batman, con la venganza, te da miedo, te da terror, te da temor. No sabes muy bien cómo actuar, te paraliza, entre comillas. No entiendo mucho de música, ¿de acuerdo? Pero para mí tiene algunas notas muy similares a la banda sonora de Darth Vader, ¿de acuerdo? Tiene un par de notas ahí musicales bastante reconocidas, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me recuerda mucho a cuando salía Darth Vader en las sagas y te daba ese temor, ese poder de la oscuridad, ¿no? Que dices, cuidado, está aquí, tengo que correr para salvar mi vida. Entonces, es eso. Por eso digo, de la voz no es tan importante la voz, sino que han jugado mucho, han mimado mucho la presencia del actor, la voz del actor, la banda sonora, el juego con las sombras y las luces. No sé, es un conjunto mucho más específico, y se le han currado mucho más que otros Batman, que simplemente con la voz y con un físico mucho más imponente, que es lo que hacía que la gente te mira a Batman, ¿no? Aquí no, aquí es simplemente el conjunto de todo, de banda sonora, la voz, el saber imponerse, ¿no? Saber imponer tu físico, aunque sea pequeño, ¿no? Pero el saber imponer tu aura, o no sé cómo decirlo, pero es ese estilo de personaje, ¿de acuerdo? A ver, el personaje de Enigma me ha molado un montón, es un personaje muy currado. En ocasiones quizás tiene un punto de locura estilo Joker, aunque si vemos aparecer a Joker en estas próximas películas de The Batman con Robert Pattinson, quizás sea mejor o peor, no lo sé. Pero creo que con Enigma la han cagado en el sentido de la censura. Creo que las trampas, la forma de asesinar, cómo dejaba los cuerpos y tal, invitaba a ver a los personajes después de lo que ha hecho con ellos, ¿no? Sobre todo con esta película tan oscura, tan macabra, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es más oscura que otras películas, es más adulta, es más tal. No sé, las puesto mucha censura, no han mostrado a los cuerpos cómo han quedado, a excepción de uno o dos, pero
no han acabado de mostrar la realidad de cómo quedaban los cuerpos, ¿no? Entonces eso me ha echado un poco para atrás. Luego, en la trama general, ¿no? A lo largo de la película, que son 3 horas más o menos, llega un punto en el que se olvidan un poco de Enigma, y porque Enigma aquí es un poco como te doy las pistas para investigar cierto tema de corrupción, ¿no? Y tú sigues a partir de ahí. Pues esto ha sido así, y a raíz de cierto tema, Enigma como que desaparece. Batman, Catwoman y Gordon investigan, cada uno por su cuenta o en conjunto o como sea, investigan, y cuando parece que ya se ha acabado todo, que ya han encontrado culpable, el culpable de por qué hacía Enigma lo que hacía, ¿de acuerdo? O sea, Enigma mataba y eso no se descubre, pero tú como te han cambiado el chip y estás buscando ahora el culpable de las corrupciones de Gotham, pues dices, hostia, ya lo he encontrado. Entonces cuando ya ves que lo has encontrado, que crees que os ha acabado la película, te das cuenta de, hostia, todavía queda Enigma. Entonces ese momento de, hostia, todavía queda Enigma, dices, uff, ¿por qué uff? Porque la película, si no, claro, no estamos acostumbrados a películas, sobre todo los que estamos viendo películas de superhéroes y tal. La película de superhéroes es básicamente pegarse, acción trepidante todo el tiempo, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí todo es más pausado, más lento, entonces la película se hace como más larga. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a este punto de, hostia, todavía queda Enigma, si ya se ha hecho como muy larga, ya estás pensando en, joder, todavía queda más. No es que sea malo, ¿de acuerdo? Pero el problema es que todavía te quedan 15-20 minutos más de película en lo que se va a desarrollar todavía trama. Y es como... Uf, o sea, tienes que ir con la certeza, con la cabeza de... Es una película lenta, es una película de 3 horas y te va a resultar larga. Aunque te guste, a mí me ha gustado, pero resulta bastante larga. Sobre todo en ese momento que digo de todavía queda Enigma. Ese es el problema. Quizás la hayan hecho larga, quizás no lo sé, depende de gustos. Para la gente, habrá gente que se la haya pasado el tiempo volando, ¿no? Pero a mí me ha resultado así. Luego Catwoman me ha parecido un personaje totalmente secundario para la trama, bajo mi punto de vista, creo. No aporta gran cosa. Y luego se besa con Batman, obviamente se iba a besar, pero es un beso como que demasiado forzado. O sea, realmente no hay una conexión tan poderosa, tan fuerte como para incitar a eso. A no ser que simplemente la haya hecho para engañarlo, ¿sabéis? Pero no me da esa sensación tampoco. Sino que han querido mostrar una sensación así de cariño y tal, que a mí no me han sabido transmitir o no me han transmitido. Y luego hay un momento, claro, porque tenemos a Robert Pattinson con el personaje interpretando a la venganza, ¿no? Que no tiene nada que ver con Batman. Entonces llega un momento que es muy dramático, pero no dramático por la escena en sí, porque la escena no requiere ese drama, pero Robert Pattinson vestido de Batman, o sea, vestido como la venganza, hay un momento en el que para salvar a... Porque claro, hay un estadio que se está llenando de agua, bueno, un recinto que se está llenando de agua, está subiendo, hay gente en el agua, tal, no sé qué, hay un cable que amenaza con el electrocutar a todas las personas en el agua. Entonces Batman se tira por el cable y es una escena muy dramática, por cómo lo transmite Robert Pattinson, quiero decir. Es capaz de transmitirlo muy bien. Él corta el cable con el batarán este, él mira hacia arriba antes de cortar y mira a Catwoman y a Gordon. Entonces les mira, lo corta, entonces se cae y parece que va a morir. Claro, de repente no muere y sale del agua tan tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es dramático? Ya que la escena no parece que sea tan dramático, no muestra, no da esa sensación, no lo necesita, ¿no? Porque simplemente cortas, se acabó la electricidad y te hundes y se acabó, ¿no? Pero a mí me dio por pensar que no es dramático porque sí, sino tiene un porqué. Ese porqué simplemente es que ha llegado a un punto de madurez, Bruce Wayne en este caso, o la venganza en este caso, en el que al cortar el cable y caerse al agua y hundirse, ahí nos muestran que la venganza ha muerto, ¿de acuerdo?
y cuando resurge del agua es cuando ha nacido Batman. Entonces aquí ya tenemos el punto de la muerte de venganza y el resurgimiento o el nacimiento de Batman. De hecho ya se ve como un Batman mucho más tranquilo, mucho más amable, mucho más tal, que empieza a ayudar, realmente empieza a ayudar a los que lo necesitan, ¿no? Están todos en el agua, están todos tal, necesitan ayuda, pues él, en vez de hacer lo que se supone que está haciendo hasta ahora, que es derrotar a malos y tal, les daba igual si morían o no morían, tal, no sé qué, pues empieza a ayudar, empieza tal, entonces ya se le ve como Batman, ya se le ve como ese personaje que hemos visto tanto tiempo en el cine. Sinceramente a mí este Batman, o Venganza, este Batman me gusta mucho más, tiene mucho más carisma que otros. Sí que es verdad que no es lo mismo, no sé cómo aparecerán en secuelas, no sé si seguirá esta misma pauta de Batman más detectivesco que otra cosa. Molaría. Quizás tendrían que currarse un poco o pensar un poco en la duración de la película, porque esta película, como digo, ya ha durado un poquito demasiado. O al menos no sé si ha durado demasiado, pero ese momento de todavía queda Enigma es un poco cargante, o sea, cargante, no sé si era la palabra cargante, pero es un poco, ya me entendéis, ¿no? Entonces, no sé, me mola. Y hablan de Robin, que puede aparecer Robin, no lo sé, pero a mí me mola. Respecto al nivel de la fotografía, sí que es verdad que como he dicho que es muy buena la fotografía y tal, pero yo pensaba que a nivel de fotografía, a nivel de espectacularidad visual, iba a estar iba a ser una de las mejores películas del año y creo que no va a llegar. Aunque ya veremos porque quedan Doctor Strange. No sé si este año se estrena también Thor Love and Thunder, creo que sí. Y tenemos Avatar. Avatar en teoría va a salir en diciembre de este año, noviembre-diciembre, y tiene pinta de ser lo más espectacular que se ha visto en mucho tiempo. De hecho he leído por ahí que Avatar se ha ido retrasando de año en año porque visualmente iba a ser muy espectacular y no había recursos, no había dinero, no había máquinas para poder hacer lo que querían hacer, entonces se ha ido retrasando. Entonces, si eso es verdad y nos quieren dar una versión de Avatar 2 mucho más fuerte, va a ser brutal. Entonces veremos a ver, porque quizás quede en un segundo plano Batman o un tercer plano Batman en lo que es visualmente, aunque ya digo es muy buena. En cuanto a lo que es el argumento de la película, sí que es posible que sea la mejor, a ver, no la mejor, pero una de las mejores del año. Y sí que puede ser la mejor de DC, en cuanto a superhéroes de DC, en cuanto a historias y tal. Para mí, ¿eh? Igual que digo que Eternal es la mejor de Marvel hasta el momento, claro. Así que bueno, esta es mi reseña de Batman. Espero que os haya gustado. Y bueno, iré a verla y ponedme en los comentarios qué os ha parecido.